Bueno, muy buenos días para todos. En este momento les voy a mostrar mi presentación, inicialmente la portada, la introducción y finalmente el mapa conceptual. Entonces, bueno, en este caso quiero hablarles de la teoría cognitivo-social del aprendizaje de Robert Bandura, en la cual una idea importante es entender que el aprendizaje se construye en el medio social en el que se encuentra el niño o el estudiante. ¿A través de qué? De la observación de comportamientos de ciertos modelos y la imitación de los mismos, simplemente porque resultan de alguna manera sus consecuencias especialmente positivas o atrayentes. En ese sentido, el aprendizaje depende tanto de factores internos como del ambiente o del medio en el que se desarrolla el niño o el aprendiz. Eso, ¿qué significa? Que no es simplemente observar comportamientos e imitarlos sin ningún tipo de razonamiento o análisis, sino todo lo contrario. El aprendizaje es un proceso cognitivo mediante el cual el aprendiz analiza las consecuencias de ciertas acciones de lo que llamamos unos modelos y después decide imitarlos. Los elementos fundamentales de esta teoría son la atención, la retención y la motivación. La atención se refiere a que no hay manera de aprender ciertos comportamientos sin atenderlos, sin que haya una atención. ¿De qué depende esa atención? De la tarea y de los ajustes cognitivos, es decir, qué tipo de tarea es la que está realizando el modelo y además cuáles son los ajustes o competencias cognitivas que tiene el aprendiz en relación a tales tareas para poderlas desarrollar. Y por otro lado, la atención también depende del modelo, es decir, si el modelo por alguna razón resulta atrayente. Es el caso de los padres, inicialmente y de manera prácticamente natural, de los amigos muchas veces y también de los docentes. Y por otro lado también tiene que ver con el prestigio que pueda tener el modelo. La retención se refiere a la capacidad de la memoria para retener, para guardar esos comportamientos imitables en el tiempo. Por último, pero tal vez el elemento fundamental es la motivación, es decir, qué razones tiene el aprendiz, tiene la persona para imitar ciertos comportamientos. Y a estas razones las llamamos, o las llama Bandura, refuerzos positivos o refuerzos negativos, que pueden ser pasados, prometidos o vicarios. Pasado se refiere a refuerzos que el aprendiz ha observado en el pasado, a los prometidos, es decir, a los que se proyectan las consecuencias positivas que se proyectan sobre determinados comportamientos, y vicario se refiere simplemente a la observación propia, sin ningún tipo de mediación de las consecuencias de las acciones o de los comportamientos del modelo. Entonces esos refuerzos no son en ningún momento premios o castigos, sino más bien incentivos, que son las consecuencias de las acciones y pueden ser a la vez directos, autodirigidos o vicarios. Aquí es muy importante el concepto autodirigidos porque se refiere a que el aprendiz se encarga por él mismo, sin mediación alguna, de dirigirse hacia ciertos comportamientos porque considera que las consecuencias son positivas. Considero que esta teoría enmarca muy bien mi pretensión porque yo en mi proyecto pretendo establecer qué tipo de relación existe entre los hábitos lectores de los estudiantes y algunos factores familiares como la situación laboral de los padres o acudientes, su nivel educativo y especialmente los comportamientos hacia la lectura. Es decir, parto de la hipótesis de que la observación de ciertos comportamientos y sus consecuencias en los padres por parte de los niños, por parte de los estudiantes, hace que para ellos sea o no atractivo leer o formar un hábito lector. Por último, quiero mostrarles mi conclusión y finalmente las referencias. Aquí en la conclusión, pues simplemente quiero hacer énfasis en que la observación y la imitación en los procesos de formación comportamentales en los seres humanos son prácticamente evidentes. Aquí lo que se requiere entonces en este proceso de investigación es darnos cuenta si finalmente también en los comportamientos lectores o en los hábitos lectores es este tipo de imitación, de atención de comportamientos, pues también es tan evidente como naturalmente lo vemos con otros comportamientos en la vida del ser humano. Muchas gracias a todos, un saludo.